Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Gran Vía. Hoy vamos a tener en nuestra tertulia a Fari Abdeselán y a Juan Manuel Doncel. Va a ser después del repaso a las portadas que comenzamos, como siempre, con El País. Ahí lo ven, El País lleva en su portada que el FMI anticipa que Argentina y Brasil van a entrar en recesión en 2015. También dice el FMI que España creará más de 600.000 nuevos empleos hasta 2016. La fotografía del País es para Manuel Chávez entrando en el Tribunal Supremo y dice: Chávez defiende en el Supremo la legalidad de su gestión al frente de la Junta de Andalucía. Y también destaca El País que Rodrigo Rato regularizó su patrimonio en 2012 con la amnistía fiscal y el vicepresidente niega a conocer que haya una investigación por blanqueo. Pasamos al diario El Mundo. Fotografía también para Manuel Chávez, en este caso entrando en el coche, en la puerta del Tribunal Supremo, y dice: el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, declaraba ayer en el Supremo por el caso de los seres, y cito una frase textual: no me consta ninguna ilegalidad, ni siquiera ninguna irregularidad. También destacamos un tema que lleva El Mundo en su portada, que es que 400 inmigrantes mueren ahogados cuando trataban de llegar a Sicilia. Pasamos al diario ABC, una única noticia, como siempre, y titula ABC: una de cal y otra de arena para el gobierno. El FMI sitúa a España a la cabeza del crecimiento en Europa, el mismo día en que el Grupo Popular lleva al Congreso su fallida reforma de la ley del aborto. Pasamos a los diarios de ámbito local. El Faro de Ceuta, fotografía para la diputada Fátima Hamed, y dice: el TSJA, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, respalda el derecho de Hamed. La sentencia dice que la diputada no adscrita se plantea además acudir a la vía penal para denunciar por prevaricación a quienes mermaron sus derechos en plenos y consejos. También destacamos del Faro de Ceuta que la zona azul se podrá pagar con el teléfono móvil, y dice el Faro de Ceuta que una mujer lleva más de un año esperando una operación. Manuela González, con hernias discales, es víctima de un sistema sanitario incapaz. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta, que lleva arriba del todo de su portada que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma que la ciudad ha vetado a Fátima Hamed. También destaca, como noticia principal, El Pueblo de Ceuta, que el hospital incorpora la radiofrecuencia a su cartera de servicios, y fotografía para Isabel Allende y Maya Daud, que dice: EAPN solicita a los grupos políticos que suscriban un pacto contra la pobreza. Vamos ahora con los diarios de ámbito digital. Ceutaldía.com, Ceuta entre las regiones que han resistido con menos debilidad las consecuencias de la crisis, y también fotografía para José Antonio Carracao, que dice: si Carracao es presidente, dará cuenta de su gestión una vez al año en asambleas ciudadanas. Por último, Ceuta Actualidad, INAER no encuentra ninguna empresa que quiera comercializar la línea aérea, y fotografía para el ministro del Interior, y dice: el PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma que ampara la devolución en caliente. Estos son los temas que llevan los principales diarios nacionales y locales en sus portadas, temas interesantes que debatiremos aquí en nuestra mesa de tertulia. Incluso hablaremos hoy un poco de democracia, aprovechando algunos de estos asuntos. Vamos a ir ahora a publicidad y enseguida estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Muy buenas, ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Vamos a comenzar esta parte de tertulia nacional, en principio solo con Fari Abdeselán. Farid, buenos días. Encantado de tenerte. Juan Manuel Doncel, que está aquí en su sitio vacío, dice que vendrá, que está llegando. Vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, vamos a comenzar tú y yo hablando de temas también, de los asuntos que más nos afectan a nivel nacional, los asuntos que son portada y que son los más interesantes, entiendo yo, de cara a la ciudadanía, lo que la gente quiere también que se hable sobre ello. Y uno de esos temas es la reforma del aborto, una reforma parcial diría ni siquiera es parcial, una reforma de algunos artículos de esa ley del aborto que aprobaba el PSOE con Rodríguez Zapatero, con la ministra Viviana Ido, y bueno, el PP reformaba ayer a las 10 y pico de la noche esa votación, se celebraba la votación sobre esta pequeña reforma, y de momento el único punto que se ha modificado es que las menores, las personas, mujeres evidentemente, que tienen 16, 17 años, no van a poder abortar sin el consentimiento de sus padres. ¿Qué te parece esta propuesta, que ya es una realidad? Sí, yo creo que la actitud del gobierno del Partido Popular en la reforma a prisa y corriendo de la ley del aborto ha sido una actitud traicionera y cobarde. Traicionera en el sentido que se realizó ya in extremis, ¿no? A una hora realmente difíciles de asimilar por el resto de formaciones que participan en el arco parlamentario. Exactamente. Y cobarde en el sentido de que ellos con anterioridad, debido a la incongruencia de la ley,
la retiraron y esto obligó a que el ministro del ramo pues también dimitiese. Yo creo que esta ley no se ajusta a una realidad actual que responde a intereses básicamente electoralistas y que nos retrotrae a tiempos anteriores. Yo creo que la anterior ley del aborto contenía el consenso de todos los grupos del arco parlamentario, contaba evidentemente con el voto y con la aceptación importante de todo el espectro de asociaciones feministas, y creo que en este caso lo que se hace es volver hacia atrás en el sentido de exigir que los progenitores den el consentimiento expreso, ¿no? y tácito para la interrupción del aborto para las chicas entre 16 y 17 años. Antes existía, ¿no? la posibilidad de que los padres o uno de los progenitores estuviese informado. En este caso se obliga de forma categórica, exacto, a que den el consentimiento expreso a ambos progenitores. Creo que esta proposición de ley, este borrón a esta ley del aborto, lo que va a provocar son situaciones incómodas para estas chicas, y lo más importante de todo, que la va a empujar a recurrir a alternativas clandestinas, ¿no? a tener que recurrir a clínicas clandestinas a fin de interrumpir el embarazo. No manejo datos, evidentemente, sobre el número de chicas de 16 y 17 años que abortan al año en España, ni cuántos lo hacen con consentimiento paterno y sin él, no los manejo, evidentemente. No sé qué relevancia finalmente tendrá esta modificación de la ley del aborto, pero bueno, sí que me hace también llevar a cabo una reflexión, que es, existen chicas que están embarazadas y que abortan sin el consentimiento de sus padres. Es decir, hay un problema de comunicación por lo menos evidente. Sí, hay un cúmulo de problemas en el entorno familiar, Nacho. Hay un dato que arrojó ayer una de las defensoras de la anterior ley, creo que fue del grupo socialista, que dio un dato, no sé hasta qué punto es real, de un 0,4% de las chicas en esa franja de edad de 16 y 17 años son las que desean interrumpir el embarazo. Obligar a que estas chicas cuenten con el consentimiento expreso del padre, en algunas familias puede llevar a que se den hechos de violencia intrafamiliar, debido a con lo que tú comentabas muy bien, Nacho, a la falta de información, a la falta de información, perdón, a la falta de comunicación entre padres e hijos. Yo creo que este gobierno no ha sabido consensuar la ley del aborto. Como tantas otras leyes, ha funcionado a base de decretazo, sin contar con el consenso del resto de formaciones políticas, y evidentemente sin contar de forma transversal con organizaciones, con asociaciones feministas, con los expertos, quizás. Exacto, con expertos quien podrían dictaminar en todo caso cómo se debería de formular esta ley. Yo creo que lo que va a provocar en definitiva es que nuestras chicas tengan que interrumpir el embarazo recurriendo a clínicas privadas, por un lado, y luego todos sabemos que perfectamente en cualquier farmacia te pueden expedir los distintos fármacos para la interrupción, y estos fármacos te pueden provocar hemorragia. Yo creo que este gobierno no ha sido sensible. Nuevamente ha demostrado una actitud un poco trilera, si me permite el vocablo, Nacho, trilera en el sentido de que en principio retiraron la ley y ahora resulta que no, que ellos intentan subrayar una parte de la ley, intentar llevarla nuevamente al Pleno del Congreso y aprobarlo únicamente con los 149 votos creo que tiene el Partido Popular. Sí, únicamente 154 a favor, porque ha habido algunos diputados de otras formaciones que se han sumado. Exacto, pero UPN y algún que otro partido conservador, y el dato anecdótico era la equivocación por parte del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para votar a favor de la tildado de equivocación, y hay algunos Exacto. que dudan que es una equivocación. Exacto. Y recuerdan el caso de Felipe González, del expresidente del gobierno español, que siempre rehuyó este asunto,
rehuyó el modificar la ley del aborto y en, digamos, flexibilizarla o hacerla menos rígida de lo que era cuando él era presidente. Sí. Incluso cuando su partido le obligó a sacarla adelante, se ausentó el día de la votación, decidió no ir para no tener que votar en contra o abstenerse. Sí. Yo, en definitiva, en conclusión, mi opinión personal, la mía personal, era que en todo caso se tenía que haber enriquecido la anterior ley de plazo, configurada y confeccionada por el Grupo Socialista, con el consenso de una parte importante del arco parlamentario, y en todo caso pues enriquecer una ley que contemplaba una serie de plazos. Sí, bueno, esa ley va a seguir vigente ahora mismo, de momento. No sabemos si la intención del gobierno será más adelante modificarla o no. Es la ley que se mantiene con esta pequeña modificación de momento, que es la que se hacía anoche a las 10 de la noche, como hemos comentado ahora mismo. Juanma, muy buenas, bienvenido. Juan Manuel Doncel, ya estás aquí con nosotros. Estábamos recién empezada esta tertulia, estábamos hablando de la ley del aborto que se aprobaba, bueno, la ley del aborto, la reforma de la actual ley del aborto que se aprobaba anoche a las 10 de la noche en el Congreso, con algunas anécdotas, pero primero nos centramos en ver si, en este caso a Fari, le gustaba o no la reforma que se ha hecho. No sé, a ti personalmente, si te parece. La reforma consiste básicamente, entiendo que lo sabes, pero bueno, yo lo explico siempre, en que las menores, las chicas de 16 y 17 años, no pueden abortar sin el consentimiento paterno, es decir, necesitarán el consentimiento de los dos progenitores para poder interrumpir el embarazo. Yo decía que a mí, hombre, como mínimo me lleva a una cuestión de comunicación familiar que veo que falta. Si hace falta que obliguen a las chicas a tener ese consentimiento, como mínimo hay ese problema. Y no sé si te gusta esta reforma. Es complicado, ¿no? El tema del aborto. Es una ley que no ve, que en su trayectoria no ha estado exenta de polémica, ¿no? De hecho, hasta la dimisión de un ministro, ¿no? del gobierno. Y después, en el ámbito también del Partido Popular, también es una ley que choca con aspectos muy concretos, ¿no? Digamos, los sectores más conservadores, ¿no? del partido. De hecho, creo que hubo alguna polémica ya esta última hora sobre la votación en el Congreso, ¿no? Yo creo que es una ley que ha adolecido, ¿no? Desde el principio. Es de las reformas, ¿no? que tienen que llevar un consenso máximo de todas las formaciones, ¿no? Eso es muy complicado porque, claro, sectores de ideología mejor tan divergentes, ¿no? Como puede haber, que por otro lado no es malo, ¿no? Pero que pueda haber o que hay en el Parlamento, ¿no? Eso hace que chirríe, ¿no? Que en muchos aspectos de la elaboración y la redacción del texto pues chirríe, ¿no? Hacia un lado, hacia otro, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final ha faltado, ¿no? Quizás esa postura de consenso o de moderación en una reforma tan peculiar como esta del aborto, ¿no? En el tema porque no solamente la vertiente esa de que si las menores con el consentimiento del padre, no, hay otro aspecto también de la ley, ¿no? que se podía entrar en profundidad, ¿no? Hablamos de eso porque fue la modificación que se aprobaba ayer, el resto de la ley no se... Sí, claro, pero pero se aprobaba por mayoría al final, ¿no? Pero en el aspecto ese es complicado, ¿no? También una posición... tiene la suficiente madurez, ¿no? Y la suficiente mayoría de edad la chica ya con 16 años, ¿no? Para tener que optar, ¿no? Al consentimiento paterno, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? La mayoría de edad a los 18 años, hay dispensas matrimoniales con 14 años desde el punto de vista del derecho civil, ¿no? Yo creo que ya con 16 años se puede tener una madurez suficiente como para decidirlo de motus propio, ¿no? Dependerá del caso, quizás, de cada... No claro, todas las chicas de 16 y 17 años. En el anterior, imagino que Juanma, como jurista, lo sabrá muchísimo mejor que yo. Antes, la anterior ley aprobada, la anterior ley de la ministra Viviana Aido, bastaba con la información de uno de los progenitores. En este caso se hace de forma expresa y tácita el consentimiento por parte de ambos progenitores. Te comentaba antes que en algunos núcleos familiares existe falta de información, ¿no? Y falta de confianza de los padres para con sus hijos, ¿no? Por un lado. Luego lo que comentaba Juanma, hay chicas de 16 y 17 años que realmente manifiestan una madurez realmente envidiable, y otras, sin embargo, pues, su madurez es bastante más incipiente. También comentaba Juanma acertadamente que es muy difícil sacar las leyes de forma consensuada, ¿no? Sí que es cierto que en este caso el gobierno
ha pecado un poco de cobardía, a mi modo de ver, Nacho, puesto que no ha confeccionado una ley propia, ¿no? Ha tenido que retirar su anterior ley con el problema consabido de la dimisión del ministro, y hasta la fecha no haber confeccionado una ley propia, ¿no? Una ley propia que cuente principalmente con expertos que sepan dictaminar en qué franja de edad una niña puede o no puede llegar a ser madura, o dar esa posibilidad, esa dispensa, si me permite ese vocablo, Juanma, esa dispensa, e intentar pues, de forma particular ver los casos, ¿no? dejar esa posibilidad de que de forma particular y personal que cada caso se vea, ¿no? Y se da la posibilidad de que estas chicas decidan o no. Y insistir en que los padres, a mi modo de ver, bastaría con que uno de los progenitores estuviese informado, ¿no? Porque en este caso, insisto, lo que provoca esta modificación es empujar a las chicas a recurrir a las clínicas clandestinas, ¿no? A las clínicas privadas, ¿no? Por un lado, ¿no? Y luego sabemos perfectamente que en el mercado negro perfectamente estas chicas pueden comprar, pueden tener los fármacos que les obligan a interrumpir el embarazo. Lo que ocurre es que el problema de este tipo de fármacos es posiblemente la hemorragia, ¿no? Yo creo que estas chicas deberían seguir disfrutando del paraguas de la seguridad social, ¿no? de un organismo público, ¿no? como la sanidad pública, ¿no? Insisto, y que este gobierno, pues, quizá paralizar esta reforma, insisto, que se hizo a prisa y corriendo. Creo que fue sobre alrededor de las 10 de la noche cuando se propuso modificar este apartado de la ley, ¿no? Después de un día entero de debate y de trámite, ¿no? Bueno, Juanma, no sé si quieres añadir algo más o pasamos al siguiente asunto. Es un drama. El aborto, si te retrotraes, ¿no?, a las regulaciones del Código Penal, y hablamos de un aborto terapéutico, ¿no? Pues cuando hay malformaciones que son inviables, ¿no?, para la vida, ¿no? Entonces, bueno, es que traer un ser al mundo cuando las expectativas son mínimas, ¿no?, de que sea viable, ¿no?, pues hay que asumirlo, ¿no? Cuando hay grave riesgo para la madre, ¿no?, también hay que asumirlo, ¿no? Yo creo que también no estamos hablando de abortos si no fallara la formación. Claro. Pues claro, si tuviéramos una formación adecuada, porque hay muchas chicas que a lo mejor desearían a lo mejor tener a ese bebé, pero por las circunstancias familiares que les rodean, las circunstancias económicas, pues se ven abocadas a lo mejor a tener que abortar. Después también tiene sus secuelas psicológicas y todo, ¿no? Porque después hay un post parto, ¿no? Entonces yo creo que esos son aspectos, ¿no?, que se deberían pues haber tenido, ¿no?, encima de la mesa, y dejar un poco quizá apartado el terreno más de lo ético, moral o religioso, ¿no? Cada uno que salvaguarde, ¿no?, sus creencias y su profesión religiosa, y bueno, y oye, mira, y respetable, quien quiera y quien no quiera, ¿no? Pero posiblemente la gran mayoría de la sociedad civil no está en posturas tan arrinconadas, ¿no?, ni tan ultraliberada o tan ultraconservadora, ¿no? Es mucho más moderada, ¿no? Y tiene mucho más sentido común a la hora de poder plantear estos temas, y esa quizá haya sido falta del consenso que haya adolecido esto, ¿no? Y no está exenta de polémica. Esto es como la materia educativa o la tabla sanitaria. Va a haber grandes diferencias entre van a ser textos que siempre van a estar sometidos a estos vaivenes. Bueno, como no tenemos mucho más tiempo de debatir otro asunto, voy a terminar este mismo asunto, que hay otro aspecto que me interesaba mucho de esta reforma de la ley del aborto, que fue la votación en sí. Porque volvemos a sacar adelante el tema de la disciplina de voto, que parece ser que, como siempre, la hay. Hubo disciplina de voto, sí, hubo varios diputados que lo rompieron. Por parte del PP fueron 5, por parte del PSOE fue 1, su secretario general fue Pedro Sánchez, que votó a favor de la reforma de la ley del aborto. Él ha dicho que por error, pero votó a favor de la ley del aborto, y diferentes diputados. Lo curioso de los que votaron en contra de esta medida o de esta reforma del Partido Popular es que no lo hicieron porque estuvieran en contra de la propia reforma, sino porque creían que la reforma no era lo suficientemente dura o
o tanto como a ellos les hubiera gustado. Lo que sí me interesa a mí analizar muy rápidamente es que la Constitución española es clara con respecto a la disciplina de voto. Dice que no debe haber disciplina de voto. Dice literalmente artículo 67.2 que los diputados no están ligados al imperativo, al mandato imperativo, y que además el voto de cada diputado es personal e indelegable. Pero por contra los partidos, Partido Popular y el PSOE, por ejemplo, en sus propios reglamentos internos incluyen multas y sanciones a los diputados. Es decir, contravienen la Constitución, pero a nadie le importa. Y esto va en contra de la democracia, Fari. Sí, estas son una de las incongruencias de este nuevo sistema electoral, ¿no? Por un lado, la Constitución ampara el derecho personal e inalienable de cada uno de los diputados a que su voto sea particular, ¿no? y personal, ¿no? e indelegable, ¿no? Y por otro lado, pues las distintas formaciones de forma interna en su reglamento interno pues articulan sí, la forma de limitarlo. La forma de limitar y controlar el voto, en este caso con sanciones pecuniarias, que en algunos casos son realmente importantes. Bueno, y muy rápidamente, porque tenemos que irnos a publicidad. Se me cae hasta el boli del asunto. No, yo... A mí es que me indigna particularmente este tema y por eso lo... Sí, pero yo diría, aquí, el que esté libre de pecado que lance primero la piedra. ¿Qué partido, desde el Congreso hasta el municipio más recóndito de este país, no tiene dentro de sus filas la disciplina de voto? Yo creo que todos. Si eso es una realidad, una triste realidad. Claro, pues después no le puedes llenar la boca decir, no, yo es que tengo... Sí, tú tendrás mucha libertad, lo que tú quieras, dentro de las cuatro paredes de tu sede. Pero después cuando tienes que ir al pleno, sea Cámara Autonómica, sea regional, sea municipal, lo que sea, al final hay disciplina de voto. Y el que no vota, ese es el ridículo. Él está en contra de todas las tesis del partido. Yo puedo tener también derecho a opinar lo contrario. Y por eso no significa de que esté en contra de todas las tesis de mi partido. Sí, sino que puntualmente hay algo que no te... Totalmente. Que no pero te... bueno, pero esa es la cantinela que se lleva, ¿no? Sí, pero quizá yo donde iba un poco a eso, como tú dices, así funciona la democracia española cuando el mayor texto democrático se entiende que la Constitución dice que no debería funcionar así. No, bueno. La otra alternativa que tiene es decir, bueno, pues mira, pues hasta aquí he llegado, adiós. Sí, bueno, eso pasa en Italia, ¿no? Con el movimiento 5 estrellas, ¿no? El partido de Pepe Grillo, que él dice que no hay disciplina de voto y se dan circunstancias como vemos en Italia. Mira, lo más liberal o lo más Podemos, y no le hace una crítica en Andalucía, pues ¿quién ha sido el que ha salido por la candidatura para representar? Pues dejará que negocie, claro, que decida. ¿Y que significa que está en contra de la tesis de Madrid? No, ahora en Madrid le tengo que mandar un negociador. Le quedan dos opciones, decir, mira, pues adiós, nos vamos todos, y cojan otros 15 que continúen en la lista. Pues no, por final pues la chica pues tendrá que aceptar lo que le impongan desde arriba. Y aparte eso dice mucho de la forma verdadera de pensar de Podemos, de la forma de actuar, porque las cosas se pueden decir de palabra, pero luego los hechos demuestran lo que demuestran. De todos. Es de todos, en general. Sí, no, bueno, pero es un ejemplo interesante porque como predican también que quieren otro tipo de política y como más limpia y tal, pues si volvemos a lo mismo de que estás criticando, que realmente es hacer lo que hacen los demás. Bueno, Fari, tengo que dar paso a publicidad, sí. Perdóname. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos aquí de vuelta con Laura Ortiz y todas las noticias de Ceuta. Pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía, vamos ahora a conocer las noticias de Ceuta de la mano de Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va el día? Buenas, Nacho. Pues comenzamos hablando de que el Pleno de la Asamblea ha aprobado con los votos a favor tan solo del Partido Popular la concertación de una operación de tesorería por valor de 7.600.000 euros para la compensación del IPSI. Se trata de un préstamo a corto plazo que, ha explicado el consejero de Hacienda, se cancelará en cuanto el Estado haga frente al pago de dicha compensación. El Pleno de la Asamblea ha aprobado la concertación de una operación de tesorería por valor de 7.600.000 euros. Se trata de una de las habituales operaciones de este tipo para dotar a la ciudad de fondos mientras espera a que el Estado haga frente al pago de la compensación del IPSI. De tal manera que cualquier desviación que se produjese como consecuencia de la minoración de la actividad económica fuese compensada por parte del Estado mediante esta fórmula. Una fórmula que consiste en, una vez liquidada el ejercicio correspondiente, al año siguiente el Estado procede a la compensación de acuerdo con las estimaciones iniciales y una liquidación final. Que saben ustedes que no son realmente préstamos
porque no son a largo plazo, sino que se cancelan inmediatamente, que se recibe por parte del Estado la compensación. Para Caballas, que ha votado en contra de esta operación, se trata de una política que debe ser corregida en el futuro, ya que se financia el funcionamiento ordinario acudiendo al crédito, algo que, en palabras de su portavoz, es injusto y caro. En primer lugar, hay que explicar con claridad que lo que hacemos es financiar nuestros recursos ordinarios acudiendo obligatoriamente al mercado del crédito. Esto en sí mismo es injusto y caro. El PSOE, que ha optado por abstenerse en esta operación, como ha hecho en otras similares de la legislatura, ha comparado la misma con el rescate bancario. La compensación, al final, y es una terminología, desgraciadamente con la crisis, muy conocida y utilizada, podríamos decir que es una especie de rescate, que nosotros tenemos que pagar yendo a concertar operaciones de crédito, con lo cual tenemos luego que pagar esos impuestos. Finalmente, la propuesta ha salido adelante con tan solo los votos a favor del Partido Popular. Y el Partido Socialista ha llevado a cabo su último diálogo centrado en la regeneración democrática y que Ceuta deje de estar, dicen, secuestrada por el Partido Popular, tal y como ha expresado la coordinadora de estos diálogos, Sandra López. La número 6 de la candidatura del PSOE ha asegurado que si este partido gana las elecciones, se formará un nuevo gobierno totalmente transparente. El PSOE ha celebrado su último diálogo antes de afrontar la gran cita electoral del 24 de mayo. Si los socialistas obtienen un buen resultado, ha manifestado Sandra López, cambiarán mucho las cosas, puesto que, según López, el PP no ha hecho nada en sus 14 años de gobierno para hacer partícipe a la gente de Ceuta de las decisiones tomadas por el Ejecutivo. Este diálogo ha servido para obtener otras conclusiones, como que José Antonio Carracao rendirá cuentas en asambleas ciudadanas al final de cada año, y así repasar tanto los logros alcanzados como explicar por qué se ha incumplido alguna promesa electoral. También se prevé mantener agendas públicas en Internet para hacer partícipes a los ciudadanos de las actividades del partido. Otra propuesta para la próxima legislatura es la creación de la figura del diputado 3.0, es decir, posibilitar que los ceutíes estén al tanto y participen en los asuntos más importantes de la ciudad autónoma. Todos los plenos, además, se retransmitirán en directo por Internet. Sandra López considera básico que se haga una política inclusiva, paritaria y valiente, que no deje a nadie al margen y que, sobre todo, ofrezca respuestas. El PSOE ceutí también recuerda que el documento marco sigue abierto a enmiendas y que todas estas medidas serán debatidas en la conferencia política que se celebrará los días 17 y 18 de abril. Y vamos con más cosas. El director territorial del Ingesa firmó ayer en Madrid el contrato de gestión 2015 para Ceuta, un contrato cuyo montante total asciende a 102 millones de euros, lo que supone un incremento de 2 puntos respecto al pasado ejercicio, que apenas sobrepasó los 100 millones. Los detalles del nuevo contrato y todos los datos relevantes se presentarán en la ciudad en la próxima semana, según avanzó ayer el responsable de Ingesa en Ceuta, Fernando Pérez Padilla. Y el Hospital Universitario ha incorporado recientemente la radiofrecuencia, una nueva técnica para el tratamiento del dolor que están desarrollando 5 especialistas del centro hospitalario. Gracias a este proyecto, los pacientes podrán recibir un tratamiento de última generación que permitirá reducir el dolor en aquellas patologías crónicas y que provoca una mejor calidad de vida para el afectado. Para las personas con hernias discales, lumbalgias, cefaleas o artrosis, este nuevo tratamiento contra el dolor recién implantado en el Hospital Universitario supone una esperanza y una mejora en su vida diaria. Pero, ¿qué es la radiofrecuencia? En aumentar un campo de frecuencia, lo que conseguimos es aumentar la temperatura y con ese aumento de temperatura conseguimos cortar o seccionar o coagular la raíz nerviosa sensible que transmite el impulso doloroso de la zona afectada al cerebro. Otra de las ventajas de la radiofrecuencia es que los pacientes podrán reducir la cantidad de medicamentos contra el dolor que deben tomar. Pues por ejemplo, las personas que son más mayores, pues son personas que están polimedicadas, son personas que tienen una cantidad de medicamentos tremendos. Vamos a conseguir quitarle todos los medicamentos antiinflamatorios, analgésicos y tal y cual, que a ellos evidentemente les viene muy bien. La radiofrecuencia es un proyecto desarrollado entre el Ingesa y el Hospital Puerta del Mar, que se realiza de forma ambulatoria, es decir, no es necesario el ingreso en el centro hospitalario. Se lleva a cabo a través de radioscopia o ecografía, lo que asegura que el tratamiento se realice en el lugar adecuado. Serán muchas las personas
que puedan beneficiarse en Ceuta. Más del 60-70% de la población tiene dolor, que estamos hablando de unas cifras muy altas, y de dolor crónico, gente que tiene un dolor de más de 3 meses, hay muchísima gente. Pues Nacho, hasta aquí las noticias de lo que va de jornada. A todos ustedes les recordamos que la información vuelve a Ceuta Televisión esta noche a partir de las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Vamos a comenzar nuestra tertulia de ámbito local. Lo hacemos con uno de los temas estrella del día de ayer, que era esa comparecencia de Fernández Cucurrul, en la que daba cuenta de la gestión de los fondos social, del Fondo Social Europeo por parte de Ceuta. Él decía que estaba al día esa gestión en un 97%, y bueno, digamos que la valoración que hacía evidentemente era una valoración positiva de esa gestión de los fondos. Juanma, me imagino que comparte la visión. Sí, ha terminado ya lo que es el periodo, ¿no?, de evaluación, análisis del 2007-2013 de los fondos, y enlaza directamente ahora con lo que se está trabajando en mi costa, en Procesa, ¿no?, con el programa del 14 al 20, ¿no?, y bueno, y esos fondos que van a llegar a la ciudad, las diferentes líneas o acciones que se van a ir repartiendo, ¿no? En cuanto a la gestión, lo que decía ayer Nicolás, se ha llevado una buena gestión por parte de la sociedad. Eso, el visto bueno que se ha podido corroborar con los responsables que han venido de Madrid, incluso con la conferencia que se tuvo con los responsables europeos, ¿no? Y bueno, es una cantidad importante la que se ha venido gestionando, ¿no? Son 12, casi 13 millones de euros, ¿no? 80% de fondo social y el resto, el 20% de la ciudad. Y de las diferentes líneas en las que se han venido focalizando esos fondos, hay dos líneas que yo creo que son importantes, necesarias, trascendentes y se tienen que seguir, que era la línea del fomento del empleo, ¿no?, y los itinerarios de inserción laboral, independientemente de otras, de que los que se hayan podido también destinar. Pasa que después tenemos, digamos, la otra coletilla, ¿no?, y es que se traduce al final eso después en oportunidades de acceso al mercado laboral. Esa es otra batalla que hay que librar, ¿no?, porque creo que se están poniendo de esta manera las bases, ¿no?, y las líneas que hay que llevar a cabo, ¿no?, en esa formación, ese itinerario de inserción, en esos programas, ¿no? Pero claro, después nos queda todavía el segundo reto, ¿no? Pues los últimos datos que vimos el otro día del paro, ¿no?, pues en la ciudad eran 180, ¿no?, personas lo que se volvía a incrementar. Si bien la seguridad social, ¿no?, se sigue manteniendo en unos índices bastante aceptables, ¿no?, de cotizantes, ¿no?, en el tema del paro, pues es otra batalla que tenemos que librar, ¿no?, y que bueno, y que todo este esfuerzo que se está haciendo, ¿no?, en formación y en inserción después se pueda haber traducido también y palpable, ¿no?, en puestos de trabajo. Fari, vosotros desde Caballano teníais la misma visión positiva sobre esta gestión de los fondos, mandasteis una nota de prensa bastante dura con esa Sí, en gestión. absoluto, totalmente en desacuerdo con los planteamientos jubilosos de ayer de responsables de Procesa. Yo creo que los cerca de 14 millones que se han invertido por parte del Fondo Social Europeo han obedecido a una serie de subvenciones que se han hecho de forma lineal e indiscriminada, que no han servido en absoluto para no ya consolidar el tejido empresarial, sino tan siquiera para regenerarlo, que tampoco han respondido a las exigencias propias de una ciudad donde rozamos los 14.000 parados. No entendemos a quiénes se ha insertado laboralmente, puesto que, insisto, las cifras rondan cerca de los 14.000 parados y probablemente un porcentaje ridículo de empleo que se han creado independientemente de del Fondo Social Europeo. Así que para nada estamos satisfechos con el reparto que se ha hecho de estos 14 millones por parte del Fondo Social Europeo. Vosotros incluso hablabais de una especie de clientelismo, ¿no?, de que era dinero que se regalaba a los empresarios y que ellos lo veían así como un regalo. En cierto modo sí, si se mira de forma detallada el listado de empresas que han sido beneficiarias de esta millonada,
Sí, se puede decir de forma clara y concisa de que el reparto ha sido creado dentro de una red clientelar, evidentemente que obedece a los intereses del Partido Popular. Bueno, me imagino que tampoco estás muy de acuerdo con eso, evidentemente. Imagino que Juanma estará en desacuerdo, pero insisto, el análisis que hemos hecho de un documento que lo recibimos ayer ha sido el que te acabo de expresar, un reparto de forma lineal e indiscriminada a una serie de empresas. Bueno, te doy la palabra. No, bueno, yo tampoco quiero polemizar. Yo le he comentado que creo que lo que es la gestión de esos fondos no tiene la más mínima duda de que se ha llevado con total objetividad y con total escrúpulo, ¿no? Y hay un grupo magnífico de profesionales en el área que se encarga de gestionar estas ayudas de los fondos social europeos, y como viene siendo todos los programas operativos o programas con fondos comunitarios, ¿no?, que se han llevado a cabo, nunca habido una mala praxis, entiendo, por parte de la ciudad, como tampoco se ha censurado por parte de los fiscalizadores, ¿no?, que estuviéramos de Madrid o de Europa, con lo cual ese trabajo yo creo que está cumplido. Y lo he comentado, ¿no? Creo que falta la segunda parte, ¿no?, que hay que librar, que es que se traduzca después esa gestión que se lleva a cabo de formación y en inserción en puestos de trabajo, ¿no? Y lo del clientelismo, pues no puede ser la coletilla, ¿no?, que se puede tener siempre contra el equipo que gobierna desde cualquier grupo de la oposición, pero yo creo que no. Si hoy venía una noticia del otro medio, se financiaron 558 empleos, ¿no?, con la ayuda de fondos sociales, que son los 558 que son del Partido Popular. Todas las empresas que se dirigen a Procesa para pedir una ayuda como autónomo para abrir un primer negocio, no se le pide el carnet de si está afiliado a un partido o a otro, ¿no? Es totalmente aséptico y bueno, si tiene derecho se le concede, y si no cumplemos los requisitos pues no se concederá, ¿no? Pero vamos, no, yo lo del clientelismo, bueno, entiendo que está dentro de lo que es la crítica política, pero no, yo creo que si aquí tiramos de datos, no, porque no se da en función del carnet, no se da en función de que se cumplen una serie de requisitos y cumples un perfil determinado para cumplir ese objetivo, ¿no? Y no creo que haya un clientelismo de si eres afín te lo doy, si no eres afín no. Pasamos a otro asunto. Ayer salía la diputada no adscrita Fátima Hamed, daba una rueda de prensa para anunciar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues le da la razón, desestima el recurso que haya puesto la ciudad autónoma y le da la razón sobre su derecho a poder intervenir, por ejemplo, en los plenos, en los consejos de administraciones y en los diferentes grupos y comisiones que se organizan, a los que ella hasta ahora mismo pues no podía, por una interpretación que se había hecho si no me equivoco, el reglamento de la ciudad autónoma. ¿Qué os parece? Que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues parece que da la razón a Fátima Hamed, que por cierto ya anunciaba que ella pensaba ir a la vía penal para denunciar una posible prevaricación. Fari, empieza tú. Yo creo que la actual, eufemísticamente como lo llaman, diputada no adscrita, pues ha tenido las potestades que tiene hasta la fecha, ha participado en los plenos, ha presentado propuestas, ha presentado interpelaciones. Que vaya por la vía penal, yo creo que esta señora puede ir a donde ella quiera, pero yo no para nada voy a ser quien interprete o critique una decisión judicial en absoluto. Para mí es un hecho profundamente respetable. Sí, pero ¿tú crees que en ningún caso, como ella denuncia, no se le ha puesto una mordaza? Yo creo que no se le ha puesto ninguna mordaza. De hecho, ha participado con mociones de urgencia, con propuestas, con interpelaciones. Primero. Segundo, poner en tela de juicio y exigir que la Junta de Portavoces es un órgano consultivo, secundario, para nada vinculante. En todo caso, quien debería de denunciar es a quien vela por la legalidad en la Asamblea, ¿no?, que en este caso es competencia de la Secretaria General, ¿no? La Junta de Portavoces para nada aplica el reglamento lo aplica la Secretaria General, que es quien vela por la legalidad de los plenos, ¿no? Juanma, no sé cómo ves tú el asunto, si estás de acuerdo con Farid en que probablemente pues no se le ha limitado su derecho a intervenir, ¿o sí? Yo no he leído la sentencia, he podido leer lo que veía hoy, igual que yo creo, lo que venía en prensa, ¿no?
Bueno, ella estaba ayer satisfecha porque prácticamente lo que venía a decir es que se habían cercenado todos los derechos que tenía del arco parlamentario y ahora vuelve a tener todos los derechos. Yo creo que no era ni tanto ni tampoco, ¿no? Ahí había un pronunciamiento de la mesa, ¿no? De la Junta de Portavoces. Y bueno, fue un pronunciamiento que se pidió asesoría jurídica y con el reglamento de la Asamblea en la mano pues se tomó una decisión, pero como ha pasado ahora como también en épocas anteriores, ¿no? Cuando ha habido diputados no adscritos, ¿no? De todas formas, ella no se le ha inhabilitado o no se le inhabilitó con ese acuerdo para el ejercicio de sus funciones, ¿no? Ella ha seguido realizando sus funciones. De hecho, lo que he podido leer en prensa es que lo que dice la sentencia es que, bueno, que participa en el pleno control del gobierno. Yo creo que ahora viene participando, ¿no? La acción parlamentaria no se le ha limitado, ¿no? Entiendo. La participación plena en los plenos, bueno, pues viene participando en los plenos, que a lo mejor a la hora de algún tipo de propuesta o algo, o en el tiempo pero el reparto siempre se consensúa en la mesa, ¿no? Y viene estipulado también en el reglamento. Y lo de la obtención de información, eso tampoco se le ha cercenado. En mi sociedad ha venido y son los derechos que se contemplan para el diputado, ¿no? De obtener información o consulta de los expedientes y haya tenido total acceso. Me queda la duda si sobre el tema de la participación en lo que son los consejos de administraciones de sociedades y demás. No sé, no conozco el fondo de la sentencia y sobre si no se pronuncia, si a través de una interpretación extensiva también se pudiera llevar al tema ese de la participación, que yo creo que al final es lo que ha levantado más ampolla, ¿no? La participación en algunos consejos, no participación. Lo mío venía, por ejemplo, ¿no? Ella dijo que le asistía ese derecho y yo se lo consulté a la secretaria general y ella se la ha estado invitando, ¿no? O sea, por lo menos a los de turismo, en los consejos... Sí, bueno, el turismo y algunos más también ha ido, sí, bueno, pero que podamos tener constancia en esta mesa. Porque tú Sí, yo por lo menos en eso ha participado. En su día con el consejero y ha estado asistiendo a los de turismo sin mayor problema, ¿no? Incluso estaba ahí la coletilla de que si tenía derecho a votar no votaba, pero sí opinaba, ¿no? Y se recogiera en acta. Y pues es que no hay que ocultar nada. Si aquí están los papeles y se puede discrepar de que me parece más oportuna esta acción o me parece más inoportuna, pero por lo demás yo un poco hay que tapar ahí abajo, ¿no? Sí es cierto que en el área hemos sufrido alguna demagogia por ahí, que creo que era innecesaria, porque de hecho se sabía cuando se ha pedido alguna información lo que había y lo que se detallaba en los expedientes, ¿no? Pero bueno, eso entra también dentro del rifirrafe, digamos, cariñoso político, ¿no? Que bueno, que a veces te puede sentar mejor o peor, ¿no? Pero por lo demás, bueno, no sé, dice lo de la vía penal. Sí. No creo yo que vaya ahí a la vía penal, porque hombre, ella es un profesional del derecho, ¿no? Y yo creo que Fati conoce perfectamente cuáles son los requisitos, ¿no? Que se tipifican penalmente para un presunto delito de prevaricación administrativa, ¿no? Y yo creo que ella en el fondo es conocedora de que no se da las causas tipificadas en el Código Penal para ir a emprender una acción de ese tipo, pero bueno, si lo ha anunciado y a lo mejor quiere emprenderla, ya es una cosa que depende de ella personalmente. Bueno, y entonces, viendo las cosas como se están viendo en esta mesa, Farid, ¿qué crees tú que ha llevado entonces a la diputada a hacer esta rueda de prensa y a dar este revuelo a un tema que... Yo no me he leído la sentencia, así que insisto, y aunque me la hubiese leído, Nacho, no, para nada hubiese tenido la osadía de interpretar una sentencia, ¿no? Ni ponerla en telejuicio, vamos. Al contrario, respetar las decisiones judiciales, como no podía ser de otra manera. El hecho que le haya llevado a realizar la rueda de prensa, pues no sé a qué puede obedecer, si es puro electoralismo o intentar aparecer como víctima de algún tipo de limitación. Insisto,
hasta el último pleno ha participado de forma clara y activa en el transcurrir de los plenos, presentando, insisto, urgencias, interpelaciones. No creo que se le haya cercenado ningún derecho. En todo caso, la secretaria general evacuó en su momento un informe donde a la diputada no adscrita pues, se le concedían los derechos que el reglamento, aprobado por todos, no se los tiene que olvidar, por todos y por todas, le ofertaba, le daba y le permitían. Bueno, Farid, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos llegado ya al final de esta tertulia. Farid, muchas gracias. Juan Manuel Doncel también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, compartir tus opiniones. Y a ustedes muchas gracias también por estar aquí. Aguanten un segundito que enseguida estamos aquí de vuelta hablando de economía. Muy buenas, bienvenidos a Ceuta Televisión. Estamos aquí con Alfredo Martínez, responsable de Ausbank de Andalucía Occidental y abogado. Alfredo, encantado de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué hay? Buenos días. Ahora, Andalucía Oriental. Andalucía Oriental, bueno, en algo tenía que decirlo mal. Ya te dije el nombre mal antes y también tenía que meter alguna pequeña gamba. Andalucía Oriental de Ausbank y abogado, ¿no? Eso ya sí es correcto. ¿A qué se dedica Ausbank? Bueno, pues Ausbank es una organización que nació hace 30 años para defender a los usuarios en general en productos bancarios y financieros. Luego extendió su ámbito de aplicación y ya no se limita solo a productos bancarios y financieros, sino también asegurador, etcétera, ¿no? Sí destaco lo de usuarios, es decir, no solo consumidores, porque consumidor es la persona de a pie, pero claro, nosotros ya percibimos hace muchos años que el mismo problema que tenía con la entidad financiera Manolo cuando suscribía su hipoteca para su casa, lo tenía Manolo que regentaba o tenía un comercio, o Manolo que tenía una panadería. Era la misma persona y tenía el mismo desconocimiento de productos bancarios. Claro, era absurdo defenderle solo cuando era persona física y no defenderle cuando se refería a su empresa. De ahí nació Ausbank. Es cierto que como la normativa de entonces impedía a una asociación de consumidores dar servicio a empresas, aunque fuesen de este tipo, panadería, charcutería, peluquería, etcétera, pues dividimos la actuación nuestra a través de Ausbank Empresa y Ausbank Consumo, para que cada cliente fuese, según fuese persona jurídica o persona física, pudiera ser asistido. Luego ya con el tiempo hemos considerado que ni siquiera es o aporta nada ser asociación de consumidores como tal y hemos dado un paso de profesionalización quedándonos ya en una organización, no en una asociación de consumidores, y hemos pasado pues a llamarnos ya Ausbank Abogados, ¿no? Que representa fielmente a lo que nos dedicamos, porque el 90 y mucho % de nuestra actividad es jurídica y casi diría yo contenciosa o precontenciosa, es decir, para preparar un pleito o para tramitar un procedimiento judicial frente a una entidad financiera. Para que la gente sitúe un poco a Ausbank, podemos decir que sois la organización que denunció el asunto de las cláusulas suelo y los que habéis conseguido la primera sentencia firme y clara, en este caso contra el BBVA. Efectivamente, la sentencia famosa del 9 de mayo del año 2013. Esa es, bueno, ciertamente es la cima del iceberg. Debajo, como te he comentado, esas sentencias de mayo del año 2013, debajo existen muchísimas sentencias a lo largo de estos 30 años. También conseguimos la eliminación del redondeo al alza en los préstamos hipotecarios hace ya 15 años. Hemos conseguido que los cajeros, una cosa que ahora lo vemos como muy habitual, que metemos la tarjeta, nos dicen que nos van a cobrar una comisión. Antes no se daba esa información, eso lo consiguió Ausbank. Hemos conseguido multitud de sentencias en otro tipo de productos, como por ejemplo swaps, préstamos hipotecarios en los que se cobraba un interés abusivo, etcétera. Pero sí, efectivamente, actualmente se nos conoce por la trascendencia que tiene, sobre todo por la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo del año 2013, que ha conseguido que a cientos de miles de españoles le baje la hipoteca entre 150 y 300 euros mensuales, que no es ninguna tontería, claro. Antes de entrar en materia propiamente dicha, también quería que quedara claro que luchar contra los bancos es algo muy complicado. Claro, hombre, evidentemente hay que tener en cuenta que cuando un abogado se sienta y empieza a estudiar un asunto en materia bancaria, se encuentra con un primer problema, y es que toda la documentación y el contrato lo ha redactado el banco y el cliente, en el mejor de los casos, si hubiera entendido el clausulado, que normalmente no es así, es que no tiene más remedio que firmarlo, porque si quiere el préstamo es lo que hay. Pero digo que además normalmente no es así, normalmente es que ni siquiera se le explica convenientemente qué es lo que está firmando y, en segundo lugar, a lo mejor se le explica qué es lo que está firmando, pero no las consecuencias económicas, la trascendencia, la importancia que tiene. Eso unido a que, claro, el grado de bancarización en nuestro país es tal
que no hay persona que no tenga un producto bancario, no hay persona que no tenga una tarjeta, que no tenga una hipoteca, que no tenga un préstamo, y sin embargo, por las propias entidades financieras se ha fomentado que esto se suscriba como el que va a comprar el periódico. Es decir, nosotros íbamos a hacer cualquiera, la hipoteca de nuestra casa, donde vamos a comprometer 30 o 35 años de nuestra vida, donde vamos a hacer la mayor inversión económica de nuestra vida, íbamos al notario sin asesorarnos previamente, como el que iba, como digo, a comprar el periódico. Desde Obank hemos intentado durante todos estos años cambiar esa concepción, esa filosofía e intentar, por un lado, informar a los consumidores o usuarios y, por otro lado, que ellos mismos pidan asesoramiento antes de realizar este tipo de productos, ¿no? Quizás nos fiábamos demasiado de las entidades bancarias, suponiendo que eran, por decirlo de alguna forma, hermanitas de la caridad, que no son una empresa privada, no lo veíamos así. Efectivamente, el problema fundamental está en que uno tiene claro que cuando va al mercado y ve 3 puestos y cada uno de ellos dice que su pescado es el mejor, sabemos que no es así y que, bueno, pues es una exageración y comparamos los productos. Sin embargo, cuando íbamos al banco y nos dice la otra parte, que se va a llevar un beneficio, evidentemente, con el contrato que firmamos, nos dice que su producto es el mejor y que firma aquí, firmábamos, ¿no? Y siempre lo que nosotros hemos intentado es hacer ver al cliente que tiene que comparar. Es absolutamente sano y razonable que cualquier empresa, también una entidad financiera, que presta un servicio cobre por él. Es lógico, yo estoy comprando manzanas, es normal pagar un precio, está clarísimo. Pues tiene que ser un precio justo y las manzanas tienen que ser manzanas. Lo que no podemos ir al banco y pagar un precio injusto y además en vez de un depósito pues nos llevemos unas preferentes sin saberlo y en vez de un préstamo de interés variable pues tengamos un préstamo de interés fijo porque tiene una cláusula suelo que no nos han explicado, ¿no? Vamos a hablar precisamente de eso, las cláusulas suelo. Se habla mucho en televisión, se habla mucho en los medios de las cláusulas suelo. ¿Qué son exactamente? Bueno, las cláusulas suelo... ¿Cuál es el problema con ellas? Claro, la cláusula suelo es una cláusula, como su propio nombre indica, que se ha generalizado en los préstamos otorgados a partir del año 2006. Eso ha hecho que casi el 80% de los préstamos tengan cláusula suelo, porque en el año 2006 estamos en plena burbuja inmobiliaria, es cuando más viviendas se venden y por tanto cuanto más préstamos se hacen. Y se incluye esta cláusula. ¿En qué consiste? Bueno, en aquella época, igual que ahora, casi el 100% de los préstamos son a interés variable, es decir, pagamos más o menos al mes en función de que varíe el índice que se toma como referencia. Y en la inmensa mayoría de estos préstamos el índice que se toma como referencia es Euribor. La conclusión es que si el Euribor sube, pagamos más de hipoteca, si el Euribor baja, pagamos menos, porque el interés que paga el cliente siempre es Euribor más un diferencial. Pongamos un ejemplo, en el año 2006 el Euribor estaba en el 5,5 y la hipoteca normal que se otorgaba era Euribor más 0,5. Bueno, pues si el Euribor estaba en el 5,5 y el diferencial que se suele aplicar es el 0,5, pues yo voy a pagar un 6% de interés. ¿Qué ocurre? Que la cláusula suelo lo que te dice es, tras establecer que tú vas a pagar Euribor más 0,5, 3 o 4 cláusulas más para adelante y de una manera algo confusa, aunque a veces no, pero algo confusa, dice, sí, muy bien, usted paga Euribor 0,5 más Euribor más 0,5, pero si esta cantidad es inferior a 3,75, 3,5, 4 e incluso 5, dependiendo de la cláusula suelo que se haya puesto, usted va a pagar este 3,5. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que por mucho que baje el Euribor, yo siempre pago ese mínimo, ese 3,5. Y produce que, por ejemplo, hoy, donde la única consecuencia, exclusivamente la única que ha sido beneficiosa de la crisis, que es la bajada del Euribor, donde está el Euribor en el 0,4, siguiendo ese ejemplo del préstamo del año 2006, estaríamos pagando un 0,9 de tipo de interés, 0,4 más 0,5, 0,9. Pero sin embargo, si tenemos un Euribor, una cláusula suelo del 3,5, en vez de pagar ese 0,9 pagamos un 3,5, es decir, estamos pagando 2 puntos y mucho más, con lo cual eso hace que nuestra hipoteca se encarezca entre 150 y 300 euros al mes. Y si no me equivoco, y corrígeme, pues porque probablemente me equivoque en este asunto, la sentencia en sí lo que decía es que la cláusula no era comprensible. Bueno, ¿por eso condena o por qué? Te voy a explicar, no exactamente. Precisamente yo te decía, a veces de manera farragosa, pero no siempre se establece la cláusula suelo. De hecho, la inmensa mayoría de las ocasiones la cláusula suelo no es farragosa. Es decir, se establece 3 cláusulas más atrás, dice, mire usted, que si esto baja del 3,5, usted paga el 3,5. Y eso, tal y como está redactado normalmente, lo entiende cualquier persona. Pero no va por ahí la sentencia del Supremo. El Tribunal Supremo no dice que no sea clara. Lo que dice es que no es transparente, que es distinto. Y ahora explicaré la diferencia. Y dice que no es clara precisamente poniendo el ejemplo que yo comentaba. Es decir,
hasta una anciana de escasos recursos o conocimiento, si le dicen, oye, usted va a pagar Euribor más 0,5, pero si esto baja del 3,5, va a pagar el 3,5, lo entiende. Pero dice el Tribunal Supremo, pero no es suficiente. Lo que tenía es que haberse destacado en el préstamo la relevancia y la importancia económica que esa cláusula va a tener en el préstamo. ¿En qué sentido? Bueno, pues para empezar, y da el Tribunal Supremo una serie de ejemplos, dice, pues por ejemplo, usted no puede empezar diciendo que esto es un préstamo de interés variable y después decir que sí, pero que si varía a la baja se queda en el 3,5. No, usted lo que tenía que decir es que es un préstamo de interés fijo el del suelo, y a partir de ahí solo variable al alza. Además, usted tenía que haber puesto ejemplos representativos en el préstamo, que es muy fácil explicarlo, y hacerle una simulación en el propio préstamo para que el cliente sepa que si baja mucho el Euribor le va a suponer un sobrecoste vía no ahorro como consecuencia de la cláusula suelo. Yo pongo siempre un ejemplo que es cierto. Yo, el primer préstamo hipotecario que hice en el año 2007, bueno, pues tenía Euribor más 0,5 y tenía un suelo del 3,5. Yo soy especialista en esta materia, sé la significación que tiene ese suelo. Yo sabía que si bajaba el Euribor, pues no me iba a beneficiar de la bajada porque tenía un suelo del 3,5. Pero yo cuando suscribí ese préstamo, como nadie primero, muy importante, la entidad financiera no me decía que pensaba que iba a bajar el Euribor, que ahora volveremos sobre ese tema, yo pensaba que lo que tenía que valorar era simplemente el diferencial. De hecho, yo busqué diferentes préstamos y no me fijé en si tenía cláusula suelo o no, sino simplemente en el diferencial. De hecho, me acuerdo que había un amigo mío que consiguió un préstamo Euribor 0,75 y yo me pavoneaba con él diciendo, mira, mi préstamo es más barato, Euribor 0,5. ¿Qué ocurrió? Que bajó el Euribor y mi amigo, que no tiene suelo, paga Euribor 0,75, es decir, paga hoy un 1,2% de tipo de interés, y yo, que originariamente tenía supuestamente un préstamo más barato, como tengo un suelo del 3,75, pago muchísimo más. Ahí es donde va el Tribunal Supremo. Es que era necesario advertirle al cliente, no solo con claridad en qué consiste la cláusula suelo, sino la importancia económica que iba a tener en su préstamo. Porque si a mí, por ejemplo, me hubieran dicho en su día, mire usted tiene un préstamo fijo del 3,75 y a partir de ahí será variable al alza o no en función de Euribor más 0,5. Entonces yo, al comparar con otras entidades, no habría comparado el diferencial. Yo ya sé que parto de un 3,75. Yo habría ido a otra entidad y diría, mire usted, ¿qué préstamo tenemos? Y si me dice, pues yo no tengo suelo, y me habría permitido conseguir precisamente un préstamo correcto. Y ahí vuelvo con lo que decía al principio. Claro, un elemento esencial que no se ha hecho o no se ha comentado por parte de la entidad financiera, evidentemente con una intencionalidad clara, es que ellos sabían que iba a bajar el Euribor. Y de ahí la imposición generalizada de las cláusulas suelo. Precisamente a partir de 2006, muy cerca de... Efectivamente. De la crisis ¿Qué ocurre en el año 2006? En el año 2006 el Euribor está subiendo y de hecho va a seguir subiendo durante 2 años hasta septiembre del año 2008. Pero en el año 2006 se produce una cosa que nosotros ya hemos conocido con posterioridad a través de informes periciales, etcétera, que es el pinchazo de las curvas de los tipos de interés de deuda pública. ¿Eso en qué consiste? Eso consiste en que la deuda pública a corto plazo se remunera más que la deuda pública a largo plazo. Eso es un sinsentido económico, eso es como si un préstamo a 3 meses te da más tipo de interés el banco que un préstamo a un año. No, siempre a más plazo te dan más tipos de interés porque el banco tiene más tiempo para jugar con ese dinero, ¿no? Bueno, pues ese sinsentido económico desde la crisis del 29 siempre ha traído como consecuencia un periodo de recesión. Y los periodos de recesión también traen como política económica principal la bajada de tipos para reactivar la economía y intentar superar la recesión. Y esa bajada de tipos conlleva una bajada del Euribor. Bueno, pues esta concatenación, digamos, de circunstancias ya nos permitía a la entidad financiera saber que cuando se produce el pinchazo de las curvas de los tipos de interés de deuda pública, al final se va a producir una bajada del Euribor. Y dice la entidad financiera en el año 2006, cuando ya prevé esa bajada, dice, cuidado, porque claro, vamos a lo segundo. Si nosotros pensamos que cuando pedimos dinero al banco, el banco tiene el dinero, que es una fábrica de dinero, ¿no? El banco compra el dinero. Sí, tiene que ir a los mercados. Claro, efectivamente. El banco, el dinero que tiene en caja, por así decirlo, el core capital es del 8% ahora con la crisis y antes era incluso menor. Entonces, poniendo un ejemplo, si yo voy a pedir un préstamo de 100.000 euros al banco, el banco antes lo compra al mercado interbancario, lo que le sobra a otros bancos o al Banco Central Europeo. Y si lo compra, por poner un ejemplo, al 2%, y a mí en el año 2006 me lo vende a Euribor 0,5 y ya hemos dicho que el Euribor estaba en el 5,5, la diferencia entre ese 2% que le cuesta al banco el dinero y el 6,05 más 5,5 que me lo vende a mí, es el beneficio del banco y lo que le permite, oye, hacer una operación rentable.
Pero si, como comento, en el año 2006 la entidad financiera sabe que a 2 años vista, porque ha visto esto del pinchazo en la curva de los tipos de interés de deuda pública, se va a producir una bajada del Euribor, dice, cuidado, a ver si lo que a mí me ha costado hoy el 2% y hoy sí me lo devuelve a 6, dentro de 2 años me lo devuelve a un tipo de interés más bajo que me hace que no sea rentable la operación. Claro, ellos aseguraron el beneficio propio y no pensaron evidentemente en ¿qué hacen? Dice, bueno, pues le pongo una cláusula suelo, que por mucho que baje el Euribor, a mí me va a dar un 3,75, salvando ese 2% que a mí me ha costado el préstamo. Punto 1, ¿qué no hago? Primero, explicarle al cliente que lo hago por esto. Y segundo, lo que no le explico al cliente nunca es que mi previsión es que baje el Euribor. Claro, porque si le explican esto al cliente, primero, la trascendencia económica que va a tener la cláusula suelo en su préstamo. Y segundo, que además, según la estimación del banco, es que el Euribor baje y que por tanto la cláusula suelo se active, lo primero que va a comparar un cliente es qué cláusula suelo tiene. Claro. Y no se hizo. Y eso es lo que lleva al Tribunal Supremo a decir que no se ha sido transparente, con independencia de que la literalidad de la cláusula sea clara, y declara la nulidad de las cláusulas suelo de BVA, Caja Madrid Nueva Caixa Galicia, pero no porque sean las únicas entidades que hayan plasmado exactamente, sino porque fueron las únicas entidades que por razones estratégicas exclusivamente procesales a Urbán demandó, con la idea de obtener un pleito rápido, no dirigirse contra todo el sistema bancario financiero, y que ese pleito rápido terminara en una sentencia ya firme, la de 9 de mayo del año 2013, que permitiera aplicarla a casos particulares y así solventarlo todo de una manera mucho más rápida. O sea, por decirlo también un poco más claro, todo el que tenga una cláusula suelo en su hipoteca debe saber que puede acudir a la justicia y que probablemente gane. Claro, efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo, además, lo que determinó el Tribunal Supremo, cuando resuelve asuntos, lo resuelve por secciones, pero decidió reunirse en pleno. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los magistrados de lo civil del Tribunal Supremo enjuiciaron ese asunto y resolvieron en sentencia, para transmitir que no era una opinión de 1, 2 o 3 jueces, sino de todos los del Supremo. Sí, uniformidad de criterios. Efectivamente, generar doctrina. El Tribunal Supremo lo que venía a decir es, mire usted, yo como he examinado estas cláusulas, solo puedo decir que estas no son transparentes, pero en la medida en que otras cláusulas sean análogas, pues deben correr la misma suerte. De hecho, nosotros, a raíz de esa sentencia contra BVA, Caja Madrid Nueva Caixa Galicia, hemos ganado sentencia contra absolutamente todas las entidades financieras, Unicaja, La Caixa, Caja Madrid, Banco Popular, absolutamente todas, porque evidentemente sus cláusulas suelo eran, si no idénticas, análogas a las que han sido declaradas nulas, lo cual redunda en lo que había comentado, es decir, no era una o dos entidades las que supieran que iba a bajar el Euribor, lo sabían todas las entidades. Y esa sentencia, esa victoria judicial, supone para el cliente recuperar retroactivamente el dinero durante el tiempo que le está pagando más de lo que... Claro, eso fue una de las batallas precisamente de la sentencia del Supremo. Nosotros, como te he comentado, teníamos la posibilidad de mandar a todo el sistema financiero porque todos habían comercializado la cláusula suelo, pero entendíamos que eso haría un pleito ingobernable. Entonces, como todas las entidades de entonces eran o cajas de ahorro, o cooperativas de crédito, o bancos, lo que decidimos es sacar o seleccionar a una de estas categorías que fuesen representativas del grupo, y por eso demandamos a BVA como banco, demandamos a Cajamar como caja de ahorro y demandamos a Nueva Caixa Galicia como cooperativa de crédito. Esas fueron las 3 que decidimos, pero podrían haber sido pues otras entidades, otras cajas de ahorro y otras cooperativas de crédito. Con eso impedíamos que meter en un procedimiento a 70 entidades financieras y solo a 3. Y luego la segunda cuestión, que va relacionada con la devolución de cantidades. Claro, para una persona lega en derecho, lo normal es decir, oye, pues si vas a pedir la nulidad, pues pide la devolución, porque si algo es nulo, claro, sí, correcto, pero desde el punto de vista procesal se producía un problema muy importante. Si nosotros solicitábamos, además de la nulidad, la devolución de cantidades, tenía que llamarse al procedimiento a todos los afectados, y estamos hablando de que nada más que de esas 3 entidades eran más de 7 millones de clientes. Con lo cual, si habíamos decidido no demandar a 70 entidades por no hacer un pleito ingobernable, lo que no tenía ningún sentido es traer al procedimiento a 6 millones de clientes porque sería mucho más ingobernable. ¿Qué decidimos hacer? Bueno, demandar solo a 3 entidades y además no pedir la devolución de cantidades, sino solo la nulidad. Una vez obtenida esa sentencia, con base a la misma, pedir la devolución de cantidades. Y por eso no se... proceso, por decirlo así, dos, exactamente, para que no por eso, exactamente, por eso no pedimos la devolución. Pero ¿qué ocurre? Que como consecuencia de una petición expresa que hace el Ministerio Fiscal antes de que resuelva el Supremo, dice el Ministerio Fiscal, hombre, yo ya sé que nadie ha pedido la devolución de cantidades, pero, hombre, por seguridad jurídica, dado que afecta a tantos españoles, sería conveniente que el Tribunal Supremo se pronuncie. Y el Tribunal Supremo, en su sentencia del 9 de mayo del año 2013, ¿qué dice? Dice, vamos a ver, yo ya sé que nadie ha pedido la devolución de cantidades,
pero me voy a pronunciar. Y ya sé, dice el Tribunal Supremo, que el artículo 1303 del Código Civil dice que si algo es nulo se tiene que devolver lo cobrado. Pero dice el Tribunal Supremo, no obstante, en casos como este, donde nadie ha pedido la devolución, donde estamos hablando de 6 millones de clientes, donde si condeno al banco, que nadie ha pedido la devolución, a devolver todas esas cantidades, estamos hablando de miles de millones de euros, se puede atentar contra la, digamos, capacidad y la solvencia económica de esas entidades, y como esas entidades son estructurales en el sistema, puede incluso llevar a que el sistema se derrumbe. Dice el Tribunal Supremo, entonces, concurriendo esta circunstancia excepcional de que se pueda afectar a la economía nacional, no declaro la nulidad, o sea, no declaro la devolución, salvo desde esta sentencia, desde el 9 de mayo del año 2013. Claro, cuando uno lee esa sentencia, originariamente dice, entonces es nulo y lo que he pagado hasta ahora no lo puedo cobrar. Bueno, pues la conclusión de AOSBAN, los servicios jurídicos, fue que no, que el Tribunal Supremo no iba por ahí. El Tribunal Supremo, nosotros pensábamos que lo que decía era que en esa demanda colectiva, dado que concurría una circunstancia muy excepcional, que era que había que devolver miles de millones de euros, esa circunstancia excepcional hacía que no se condenara a devolver todas esas cantidades. Pero habría que ver en los procedimientos individuales cuánto hay que devolver a cada particular, porque claro, si aquí lo que hacemos es defender a un ceutí, donde lo que le han cobrado hasta ahora son 5.000 euros por la cláusula suelo, claro, se daría la circunstancia del artículo 1303 del Código Civil, hay que devolver el dinero, y habría que ver si se da la circunstancia excepcional que contempló el Tribunal Supremo. ¿Supone esos 5.000 euros atentar contra la capacidad económica del banco y que se derrumbe además el sistema financiero? Individualmente, probablemente no, evidentemente no. Evidentemente no, y entonces esa era nuestra tesis, esa era la tesis que hemos defendido los tribunales y esa es la tesis que han confirmado las audiencias provinciales y los juzgados de lo mercantil en casi toda España, precisamente siguiendo criterios de AOSBAN, es decir, en los casos particulares no. Ya las propias entidades decían, bueno, pero eso es un juego porque claro, que te demande uno no, pero si te demandan todos, al final es el mismo efecto. Sí, pero la realidad es que desde que tuvimos la sentencia del 9 de mayo del año 2013, hace 2 años hasta hoy, por darte un dato, en Melilla estamos hablando de casi 6.000 familias con cláusula suelo y no hay ni 100 procedimientos judiciales presentados. Entonces, la realidad, en Málaga pasa otro tanto, en Jaén pasa otro tanto, en toda Andalucía, la realidad que nos demuestra que al final cuando se produce una crisis de este tipo, ni el 10% reclaman por diversas circunstancias, ¿no? Con lo cual no se puede generar ese peligro para la entidad financiera. Es más, desgraciadamente eso produce que a la entidad financiera no se vea obligada de algún modo a quitar la cláusula suelo, porque la entidad financiera coge una balanza y dice, vamos a ver, yo sé que voy a perder todos los pleitos. Bien, solo me interesaría quitar todas las cláusulas suelo si me demandara el 100%, porque entonces me iba a costar lo mismo que quitándolas voluntariamente, pero además con intereses y costas. Pero claro, si lo que estoy viendo es que no el 10%, si lo que estoy viendo es que el 1% de los afectados no me reclama, aunque pierda esos pleitos con intereses y costas, es muy inferior esa cantidad al 100% de los afectados a los que le sigo cobrando. Sigue beneficiando poner la cláusula Incumplir que cumplir, efectivamente. Y la siguiente pregunta que nos planteamos es, ¿y por qué solo demandan ese 1 o ese 2 o ese 3% de los afectados? Y la respuesta está en que la entidad financiera hace muy bien su trabajo. Por un lado, hacen de asusta vieja, esa palabra tan fea, de hay gente mayor o con escasa formación que va a la entidad financiera y la entidad financiera le dice, cuidado con meterme un pleito, que tenemos los mejores abogados, que te va a costar dinero, que vas a perder, que tienes aquí la pensión, y eso hace que mucha gente no demande. Siguiente cuestión, hay gente a la que se le engaña directamente. El director de sucursal de toda la vida, que es amigo suyo y que muchas veces se ve obligado, por lo que le dice la propia dirección, le dice, oye, no, que esto de la cláusula suelo, por ejemplo, no ha pasado muchísimo con Unicaja. Esto de la cláusula suelo de Unicaja, no, fue de BBVA, Cajamar y Nova Caixa Galicia, la nuestra es perfectamente válida. Mentira, tenemos 80 sentencias que condenan a Unicaja. Bueno, se quita también a un montón de gente. Cuando llega una tercera persona que dice, bueno, que ha pasado ya el filtro de, es decir, ha pasado el filtro de que no se cree lo de la asusta vieja, ha pasado el filtro de que no se cree que esa entidad no haya sido condenada porque ya le hemos informado. Entonces, cuando ya la entidad financiera quema su último cartucho, que dice, bueno, pues si tienes razón, métenos un procedimiento judicial, que es la maldición gitana de pleitos tenga y los gane. Y cuando esa persona va a asesorarse y ve lo que, además, con toda la razón del mundo, tiene que cobrar un abogado por los servicios profesionales, un procurador, y ve que un procedimiento de este tipo vale 4.000 euros, sí, un procedimiento costoso.
Claro, dice, hombre, pues aún... a corto plazo. Exactamente, no, eso lo va a recuperar con creces, pero claro, hay mucha gente que no tiene 4.000 euros y eso vuelve a hacer que muchas personas no reclamen. Y luego un último elemento, dice, bueno, hay gente que está informada, que tiene los 4.000 euros, pero tiene un problema y es que se ve pillado por el banco. ¿Por qué? Porque su problema no es que le quiten el suelo y que le abaraten 150 euros o 200 euros la cláusula suelo, su problema es que ni aún así puede pagar el préstamo, con lo cual se ve obligado a negociar con la entidad financiera. Y claro, ¿cómo va a negociar con la entidad financiera si cómo va a negociar si le quiere poner una demanda judicial para eliminar una cláusula suelo? Con lo cual se ve atrapado. Eso hace que al final del 100% de los afectados nada más que reclamen el 2%. ¿Qué hemos pensado desde Osbank? Hombre, ¿en qué podemos nosotros de algún modo variar esa tendencia? Con dos cuestiones muy fundamentales. Primero, la información, para que no haya gente a los que el asustavieja le eche para atrás. No, es mentira, se ganan los procedimientos judiciales, lo han hecho mal y son todas las entidades. Y la segunda, el asesoramiento jurídico y la defensa en tribunales. Quitar esa última barrera de los 4.000 euros. Nosotros estamos tan convencidos de que ganamos los procedimientos, de que damos la opción a los CEUTIs, por ejemplo, de que ir a resultados. Es decir, tenemos dos opciones, o cobramos un poquito y luego parte de los honorarios en función de lo que se le devuelva, o incluso no cobramos nada y solo si además de quitarle la cláusula suelo conseguimos que le devuelvan dinero, cobramos un porcentaje de esa cantidad, con lo cual si estaremos seguros de que vamos a conseguirlo, que si solo consiguiéramos la eliminación de la cláusula suelo, pero no cobrar nada, no cobraríamos nada, pese a que el cliente se habría ahorrado ya a partir de ahí pues 150 o 200 euros. Los honorarios que evidentemente conlleva el procedimiento. Exactamente. Y ya, y muy rápidamente, porque tenemos que terminar, si hay una pregunta que me gustaría hacer y que siempre se habla también en los medios y en todos los círculos, y el control, ¿por qué nadie controlaba esas cláusulas? Claro, es que es problema. En materia de cláusula suelo y en otros productos es difícil de explicar, o sea, no, es fácil de explicar, lo que pasa que muchas veces es difícil de entender, me explico. Las cláusulas suelo en sí no son nulas, de hecho el Tribunal Supremo en su sentencia parte de ahí. Las cláusulas suelo, si están explicadas convenientemente y si se cumplen los requisitos de transparencia que el propio Tribunal Supremo fija, son válidas. De hecho, ¿qué ocurre ahora? Ahora la cláusula suelo es muy clara. ¿Por qué? Porque ya no hay cláusula suelo como tal. Ya ahora, por ejemplo, cuando uno va a suscribir un préstamo con Unicaja o con BBVA o con Nova Caixa Galicia, tal, ya no te dicen 0,5 más Euribor con un suelo del 3,75, que es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que no es transparente. ¿Qué te dicen? Ahora te dicen Euribor más 3,75. Claro. Con lo cual has metido el suelo en el diferencial. Así se es transparente. Porque yo ya, si a mí me da un banco Euribor más 3,75, sé lo que me cuesta, y entonces yo comparo con otros productos. ¿Dónde voy? Pues que la cláusula suelo, como no era en sí nula, era un problema de falta de explicación correcta por parte de la entidad financiera en el propio préstamo. De ahí que no se pudiera realmente, por parte de una autoridad nacional, decir, oye, usted quite la cláusula suelo. Es que no es inválida. Es que si esa cláusula suelo está incluida en el contrato y acompañada de una serie de información que permita la transparencia, el conocimiento pleno por parte del cliente, es válida, con lo cual no podía, ad initio, como decimos los abogados, eliminarse. Habrá que ver cómo se ha incardinado, cómo se ha explicado, cómo se ha, digamos, sido transparente o no, que evidentemente no se ha sido. Bueno, pues Alfredo Martínez de Osbank, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Esperemos vernos más veces aquí en Ceuta Televisión. Y a ustedes muchas gracias también. Nos vemos muy pronto aquí en Ceuta Televisión.